Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, senda de paz. El día de hoy, sin duda, un programa interesantísimo. ¿Por qué interesantísimo? Porque estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia. Y sin duda, lo sabremos en unos minutos más. Para esto hemos invitado al reciente integrado maestro del Instituto Bíblico del Señor de la Misericordia, a Omar Tapia, que ha hecho estudios también en Sagradas Escrituras. Bienvenido, Omar. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, estar ante nuestro amable público, fieles creyentes que pues el día de hoy también nos acompañan en este mes con este momento de estar delante de la reflexión y la palabra de Dios. Gracias de nuevo. Pues entramos de lleno a este tema. De repente nosotros podríamos pensar, la Biblia, ¿cuántas veces hemos escuchado la importancia? ¿Por qué? Porque quizá nuestros padres nos dijeron, no la toques, guárdala muy bien por ahí. No, hoy nos van a decir, tómala, léela, métete, échate un clavado, pero ahora con un poquito más de conciencia. Y yo me preguntaría, quizá usted en casa también, ¿por qué es importante leer la Biblia? Me gustaría que Omar nos hiciera una reflexión y tomar esto. ¿Por qué sería importante? Bueno, pues yo creo que en la vida del cristiano, en la vida de nosotros como católicos, necesitamos siempre el acercamiento a Jesús, a la palabra, y pues no hay mejor tesoro que solamente lo que Dios nos ha dejado a través de estos libros sagrados, que es la misma Sagrada Escritura, a la que pues también nosotros le damos este nombre de Biblia con un corazón y con un amor también apasionado, y que pues para nosotros va a ser siempre una palabra inspiradora. Yo igualmente también pues les invito desde ese momento a que nos acerquemos a esta lectura de la Sagrada Escritura sin ningún temor. Me venía ahorita una idea en la historia de los padres de la iglesia, particularmente San Agustín, que dentro de una de sus revelaciones a él se le dice, toma y lee. Y toma la Sagrada Escritura, toma la Biblia, y aquello que consideraba a veces un poco difícil para él, comienza a leerlo con mucha pasión, y pues luego después nos encontramos con un hombre que se convirtió en el obispo defensor también de la iglesia en el norte de África, y que nos ha mostrado grandemente desde sus propias confesiones todo ese cambio, esa radicalidad de la presencia y del amor de Dios. Yo creo que el tomar la Biblia, tomar la Sagrada Escritura, nos ayudaría a nosotros también a encontrar muchas veces estos lazos de confianza en Dios, de encontrarnos también con un Dios que se acerca a nosotros, que tiene misericordia para nosotros, que en situaciones difíciles también nos tiende la mano y que a veces no nos damos cuenta de que está ahí para nosotros. Me gustaría, si gustas, comenzar a leer un texto muy, digamos, para mí sensacional, importante en lo que es la misma palabra de Dios, como es el texto de la carta a los Hebreos. Si alguno de ustedes tiene en su casa la Sagrada Escritura, tome la Biblia, abra el texto de la carta a los Hebreos en el capítulo número 4 y los versículos 12 al 13. Dice, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Todo está desnudo, y patente a los ojos de aquel a quienes hemos de dar cuenta. Si nos fijamos y escuchamos esta palabra, nos habla de que la misma voz de Dios es una palabra viva. No es solamente una palabra antigua, de que pudiéramos decir nosotros, bueno, pues fue escrita hace 1000 años, 2000 años,
o 1500, 2500 años y quedó en el pasado, en la antigüedad, sino que es una palabra que a nosotros nos ha dado vida en la iglesia y nos sigue dando también vida hasta estos momentos. Nos dice también que penetra hasta las junturas, la médula de los huesos. Nos vamos a encontrar con diferentes traducciones, pero en el fondo nos habla de la profundidad a la que puede llegar la misma palabra, la palabra de Dios, y que nada se le oculta tampoco ante su propia luz, ante su propia fuerza, hasta abrir las junturas, dice también de los huesos, hasta penetrar el corazón. Por esto, en este mes de septiembre, nuevamente retomamos pues el objetivo de lo que ha significado el hecho de decir: toma y lee la palabra de Dios, toma y lee la Sagrada Escritura, porque nos habla de esa viveza y nos habla de esa fuerza penetrante en el corazón de todos y cada uno de ellos. Omar, quisiera yo tocar un pequeño punto. Hace rato mencionabas los padres de la iglesia, San Jerónimo, y también esta, diríamos, visión probablemente que tuvo de toma y lee, ¿no? Ya en algunos otros programas hemos tocado el tema de San Jerónimo, viendo su vida, su obra, su acción sobre la iglesia. San Jerónimo, ¿por qué viene a colación aquí? Pues precisamente porque este mes de septiembre, mes de la Sagrada Escritura, y se le ha llamado el patrono de las Sagradas Escrituras, dado que dedicó gran parte de su vida a la traducción de las Sagradas Escrituras, que quedase en el latín y que la conocemos como la traducción de la Vulgata. Y aquí viene esto. San Jerónimo llega a tomar un protagonismo en este asunto porque precisamente en la búsqueda que todos tenemos de ese creador que nos ha hecho para estar con él, y que no estaremos, como dice San Agustín, no estaremos tranquilos hasta que nuestro corazón descanse en él. Pues aquí San Jerónimo, en esa búsqueda, de repente se encuentra con esta visión que el Señor se dirige directamente a él y le dice: pues has leído de todo. Yo me pregunto ahora, ¿hemos leído de todo? ¿Hemos visto de todo? ¿Hemos escuchado de todo? Que el Señor nos está pidiendo ahorita en este momento: toma y lee. ¿Necesitamos que el Señor se revele de esta manera? Nos lo está diciendo ya San Jerónimo, y él puso cartas en el asunto. ¿Por qué? Hizo precisamente toma y lee. Y de ese momento en adelante la Sagrada Escritura fue su libro de cabecera, como podríamos decir. Entonces, los primeros padres de la iglesia, como mencionaba Omar hace un momento, son aquellos padres o sacerdotes que en los principios del cristianismo pues hicieron tal labor para nuestra doctrina, lecciones, homilías, escritos, que tuvieron tal importancia que abonaron a nuestra fe y a nuestra doctrina, que años más tarde la iglesia dijo: bueno, este y este le llamaremos padres de la iglesia. Y digo esto porque son con mayúscula, padres de la iglesia. Esto no significa que los padres actuales no tengan la sabiduría que probablemente tuvieron aquellos primeros padres. Pero la iglesia ha dejado este sello especial de decir que ellos son padres de la iglesia, y hay una lista de padres que podemos consultar después en otro momento. Entonces, este es uno de esos santos padres de la iglesia que nos dejaron tal enseñanza que debemos de continuar. Sí, y fíjate que esta etapa, este siglo IV en que le tocó vivir a San Jerónimo, de hecho se le llama el siglo de oro, porque estos padres de la iglesia que estuvieron tan muy cercanos a los apóstoles todavía, es decir, es la generación prácticamente siguiente y subsiguiente de los apóstoles, pues nos dejaron una cercanía con la palabra viva que es el mismo Jesucristo. Y es tanta la enseñanza, es tanto lo que nos dan, que nos muestran a nosotros la importancia de la palabra y nos han dejado pues un gran legado para nosotros en la actualidad. Pues hemos escuchado San Jerónimo. ¿Qué más nos podrías decir en torno a San Jerónimo ligado con este tema de la Sagrada Escritura? Bien, el año pasado se cumplieron 16 siglos del aniversario de la muerte de San Jerónimo, el día 30 de septiembre. Y este próximo 30 de septiembre, bueno, seguimos nuevamente conmemorando este aniversario de la muerte de San Jerónimo en aquella gruta de Belén, donde pues para él fue muy relevante, muy importante, porque es donde la encarnación de la palabra Jesucristo, Jesús mismo, pues se hizo cercano a nosotros. Y el mismo San Jerónimo nos va a nosotros a
dar a conocer todo este cambio, toda esta fuerza que tuvo en él el mismo acercamiento a la palabra de Dios. De hecho, dentro de una de las leyendas que aparecen por ahí de épocas antiguas, o están entre leyendas y historias de San Jerónimo, se habla de que San Jerónimo habría tenido un sueño, es una anécdota más bien, de que San Jerónimo habría tenido un sueño de que se le presentan los ángeles y Dios en su momento para hacerle un juicio porque le dice, eres ciceroniano, es decir, has leído a Cicerón, has leído de todo, como bien mencionabas hace un momento, dice, y no lees la palabra de Dios. San Jerónimo en ese momento en su sueño se ve consternado, se ve enjuiciado, la mano de los ángeles a punto también de descargar la espada en su momento, que era el arma de la época, sobre él y despierta, ¿no? ¿Qué significaría un tanto esta anécdota? Pues bueno, esto que mencionabas, yo creo que para nosotros como parte de enseñanza, de que muchas veces leemos de todo, nos distraemos en tantas cosas y en ocasiones no nos centramos en aquello que pudiera ser esencial. Todos sabemos que vivimos una inflación de palabras, de verdades a medias, mentiras completas, y en el fondo nos vamos alejando realmente de lo que podría ser pues, la palabra que más nos podría dar vida, como bien lo manifestábamos ahora con la lectura de la carta a los Hebreos. Hemos estado escuchando la importancia de leer la Biblia y la importancia de qué es la Biblia y la importancia de por qué yo leer la Biblia. Pues hay tantos padres y hay tantas monjitas que lo lean ellas. No, Señor. La Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es nada más ni nada menos que Dios mismo que se dirige a ti para que tú la leas, la tengas en casa. Desde el Concilio Vaticano II se nos ha dicho, hay que leer la Biblia, hay que meternos a la Biblia. Pero de repente nos topamos con un libro bastante grueso que nunca lo hemos abierto. Pero sí, ahí está, Dios vivo que se quiere comunicar contigo y que no le has dado la oportunidad de hacerlo. Pues hoy es el momento, estamos en septiembre, mes de la Biblia, mes de San Jerónimo, que es el patrono de la Biblia. Y es lo que hemos estado comentando. Pero de repente dices tú, bueno, ok, ahí está la Biblia, pero está muy pesada. ¿Cómo leerla? ¿Cómo tomarla? ¿Cómo conocerla? ¿Qué podríamos decirle a nuestro público en torno a esto de por dónde empezar? ¿Cómo está dividida? ¿Qué hacer con este libro de la Biblia tan bueno, tan interesante? Pero pues al verlo grande como que me cuesta trabajo pensar por dónde empezar. Fíjate que ahorita que comentabas esto, pensando precisamente en San Jerónimo, hace unos días estaba leyendo yo cómo el primer libro que leyó San Jerónimo fue Abdías. Es el profeta más corto que aparece en el Antiguo Testamento. Dice uno, y de aquí se fue tan grande y se fue extendiendo, cada vez le llamó la atención. Y quizás a lo mejor nosotros no hemos ni escuchado que hay un profeta llamado Abdías, ¿no? Pero ahí está también en la Sagrada Escritura. No es para decir vamos a comenzar por ahí, no, tampoco, ¿no? Pero yo creo que algunas ideas que nos podrían ser útiles y que podríamos retomar quizás en casa, incluso, no sé, quien apenas pudiera tener la posibilidad de acercarse unos minutos durante el día a leer la Sagrada Escritura, podrían ser, por ejemplo, los mismos salmos. Hay salmos muy bonitos, son oraciones impresionantes, que desde lo profundo del alma le piden a Dios fuerza, le preguntan a veces por qué me está pasando esto y en esos momentos en que uno tiene necesidad también de un acercamiento a Dios, de una respuesta, esos mismos salmos a veces los apropia uno y dice, es que esto es lo que yo estoy sintiendo y a veces no encuentro las palabras en ese momento y el salmo me las da para poder expresarlas y eso es lo que se hace y se convierte también en parte de oración. Yo pienso un salmo como el Salmo 8, ¿no? Porque qué grande eres, Señor, ¿no? Esta maravilla de la creación y comienza con todo un agradecimiento, ¿no? O el Salmo 50, ¿no? Misericordia, Dios mío, ten piedad de mí, ten compasión de mí. O al final los últimos salmos con esta impresionante expresión de alabanza, de aleluya, den gracias a Dios, etc. Hay, vamos a decir, ¿no? Salmos que nos expresan en toda ocasión lo que vamos viviendo y sintiendo, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario al margen. De repente escuchamos números de salmos, el 8, el 50, el 23, qué sé yo.
pero usted y yo los conocemos. Esto es lo interesante. Yo me supongo que la mayoría de quienes estamos escuchando este programa hemos asistido a misa. Y en la misa, con frecuencia, los salmos se vuelven cantos que son parte de la misa. No es algo para ambientar y entrar en el ambiente espiritual. Son parte de la misa y es un salmo, y el salmo es palabra de Dios. ¿Y qué es? Pues que Dios mismo se está dirigiendo también contigo. Salmo 8. Podríamos escuchar 2, 3 versículos del Salmo 8 y luego del Salmo 50 para que la gente tenga en mente cuáles son estos salmos, que sin duda estoy seguro que sí los hemos escuchado y que nos van a llegar hasta el corazón. Y como decía Omar hace un momento, no es otra cosa que un diálogo con Dios, es una oración, es la respuesta de ese pueblo escogido por Dios que se dirige a su Dios y que entran en un diálogo, y ese diálogo es la oración. ¿Podríamos escuchar algo? Vamos a aprovechar también ahorita que, pues bueno, nos están escuchando en casa, en la televisión, por medio de la televisión, y a la hora, el momento de escucharlo, también vamos haciéndolo como parte de oración, que creo que en este momento pues también puede ser de mucha ayuda, de mucha presencia también de Dios, que a lo mejor nos quiere decir en ese momento con el Salmo 8. Oh Dios, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos, en boca de los niños que aún amamantan, dispones baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver el cielo hechura de tus manos, la luna y las estrellas que fijaste tú, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es el hijo de Adán para que en él pienses? Apenas lo hiciste inferior a los ángeles, coronándole de gloria y de esplendor. Le hiciste Señor de las obras de tus manos, todo fue puesto por ti bajo sus pies. Ovejas, bueyes, todos juntos, y aun las bestias del campo y las aves del cielo, y los peces del mar, que surcan las sendas de las aguas. Oh Dios, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. ¿Sí lo escuchamos bien? Y yo digo que si tarareamos alguna estrofa, segurísimo que lo hemos escuchado. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Por ahí va, ¿no? Sí. Entonces, seguro que sí lo hemos escuchado, pero quizá no hemos entrado en razón de que es la palabra de Dios. Sí, exactamente, es una respuesta precisamente en la palabra de Dios hecha oración, y que también tendríamos que darnos cuenta de que pues tenemos que recibirla también como tal, ¿no? Una respuesta de uno como creyente, como hombre, como mujer de fe ante esa palabra que uno escucha en el momento, si es que es dentro de la liturgia, o si es fuera de la liturgia, pues bueno, fuera de la misa, pues es el momento que nosotros tomamos la Biblia y lo leemos. Hace rato también comentabas de un salmo preciosísimo. Yo cada vez que lo leo, lo medito, me quedo asombrado. Vamos a escuchar solo unos versículos del Salmo 50. Misericordia, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está delante de mí. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos yo cometí. Porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Escuchamos bien este salmo, preciosísimo. Llegará el momento en que el Señor nos hable a través de las Sagradas Escrituras y llegue hasta lo más profundo del corazón en cada situación de nuestra vida. ¿Qué más podríamos decir en torno a la Biblia? Me refiero yo, es extensa y de repente hay divisiones que encontramos, y me viene a la mente ahorita que el Salmo 50, pues usted puede buscarlo y dice, oye, pues es 50 o 51. Bueno, son pequeños detalles que luego nos explicarán, pero
son capítulos, versículos, etcétera, que nos va a comentar algo Omar en torno a esto. Bueno, pues nosotros nos damos cuenta que la Biblia tiene 73 libros, así está dispuesta, 46 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero si nos preguntamos, bueno, ¿y eso de capítulos? ¿Y eso de versículos? ¿Quién lo hizo? ¿A quién se le ocurrió? Si cuando Jeremías, el profeta, estuvo escribiendo, dijo, ese es el capítulo 1 y este es el versículo 1, pues no, esa realidad, digamos, está más allá de eso que se nos presentaría en el momento. El autor sagrado, el que escribía en el momento, simplemente reflejaba la palabra de Dios, pero con el tiempo la iglesia vio la necesidad de que a la hora de localizar más fácilmente algún pasaje, algún texto, pudiéramos acceder a ella con, vamos a decirlo, con tanta facilidad. Entonces se hizo una división primero por capítulos. Entonces por ahí un obispo allá en Canterbury, allá por lo que es actualmente Inglaterra, se le ocurrió hacer una división por capítulos y dividió todos los textos de la Sagrada Escritura en capítulos. Y bueno, a la hora que nosotros decíamos, oye, pues ¿dónde se dice que habla, por ejemplo, de que Jesús subió a la montaña y comenzó a hablarle a sus discípulos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Ah, no, pues que es en el capítulo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Pero luego con el tiempo, por ahí a un dominico, un padre dominico, se le ocurrió, dice, bueno, vamos a dividir también por versículos. Y entonces comenzó a dividir también eso que ya estaba por capítulos, aceptado también dentro de la iglesia, pues dividir por versículos. Y pues bueno, de ahí en adelante nosotros tenemos, que serán como unos 500 años más o menos. Fíjense nada más, después de 2000 años, si hablamos en general, en palabras generales del inicio de la Sagrada Escritura como tal, el Nuevo Testamento particularmente, pues tenemos apenas unos 500 años que tenemos la facilidad nosotros de acercarnos a la misma palabra, a la Sagrada Escritura, pues con mayor precisión. Es decir, tenemos mucha facilidad nosotros para poder encontrar un texto, ¿no? Ahora que estamos comentando acerca de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, pues ya poco a poco hemos ido entrando en el tema de que está dividida en libros, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y luego con la historia de la Iglesia vio la necesidad de aceptar que se dividiera en capítulos y después en versículos, para poder entrar con más facilidad y rapidez, con más precisión en la Santa Escritura. Pero también de repente encontramos con esta duda. Hay gente que dice, oye, he visto diferentes Biblias. ¿Qué quiere decir esto? De repente una le dicen la latinoamericana, otra la de Jerusalén, otra la del pueblo. ¿Qué es esto? Una es más grande, más chica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esta diferencia que aparentemente lo vemos en su portada? Bien, yo creo que eso ha sido una de las cuestiones también que muchos, pues a veces nos hemos enfrentado, incluso hasta yo mismo, ¿no? Digo, ay, alguien va a hacer la primera comunión, ¿y qué Biblia le doy? En ese momento, digo, va a ser no sé, su boda y qué Biblia le voy a ofrecer, ¿no? Y me encuentro precisamente lo que comentabas, que hay diferentes, vamos a llamarle versiones de la misma Sagrada Escritura, de la misma palabra de Dios, pero que no es otra cosa más que solamente diferentes perspectivas de traducción, diferentes a veces un poquito las intenciones, vamos a decir, bueno, algunos especialistas dicen, vamos a hacer nosotros una traducción más dedicada, por ejemplo, al pueblo latinoamericano, porque ha habido Biblias que, por ejemplo, han traducido en España y luego lee uno los textos en España, de España, y pues hay palabras que no usamos nosotros ya aquí en México y en España son muy comunes y son fáciles de captar. Y así nos encontramos nosotros con versiones pues muy accesibles para nosotros, como la Biblia de América. Para mí es una traducción muy buena, excelente traducción, que si uno dice como un regalo, bueno, y no solamente un regalo, ¿no? Es toma y lees precisamente para alguien que recibe el sacramento del matrimonio, dice, aquí está la palabra, ¿no? Y esto que yo te estoy ofreciendo, pues es lo mejor que pudiera darte, ¿no? Y entonces en ese momento decimos, bueno, vamos regalando una Biblia y optamos por a lo mejor en una versión como la Biblia de América, ¿no? Hace poco, de hecho, por ejemplo, los obispos de los Estados Unidos hicieron un encargo a algunos sacerdotes. Hay un padre que yo conozco, el padre Carlos Junco, es de Monterrey, y él fue el encargado de hacer una traducción
para los latinoamericanos, mexicanos, argentinos, uruguayos que viven en los Estados Unidos. Dijeron los obispos de los Estados Unidos, queremos una traducción para los latinoamericanos que viven aquí en los Estados Unidos. Y entonces se pusieron a hacer el trabajo de traducir, y ahí es un poquito la diferencia. Entonces nos vamos a encontrar con que a veces una palabrita se cambia por otra porque ellos la entienden mejor de esa manera, a diferencia que como nosotros la pudiéramos entender. En estos casos no vamos a decir una Biblia es mejor que otra, sino que hay diferentes perspectivas, ¿no? Lo que sí vamos a tomar en consideración, cuando tú tengas una Biblia, revisa sobre todo que tenga lo que nosotros le llamamos, yo creo que han escuchado en otro momento los llamados libros de lectura canónicos, es decir, aquellos que para nosotros como católicos forman parte de nuestra Sagrada Escritura. Fíjense que algo interesantísimo, lo acaba de mencionar Omar, es la misma palabra de Dios, no cambia su sentido, cambia quizá alguna palabra, pero no el significado. Siempre vamos a encontrar que todas las Biblias, absolutamente todas, que estén aprobadas por los católicos, porque de repente encontramos alguna diferencia de algunas Biblias de algunos protestantes que tienen algunas diferencias de acuerdo a sus intereses. Pero las Biblias católicas aprobadas, que desde luego tenemos que enseñarnos a conocer. Al principio de la Biblia tiene por ahí una página donde encontramos esa aprobación eclesiástica que casi siempre viene firmada por un obispo. Puede haber algunas otras personas autorizadas para esto, pero el magisterio de la Iglesia, formada por los obispos y el Papa, son quienes están autorizados para poder aprobar las Biblias católicas. Pues encontramos estas diferencias de Biblias. También para nosotros es muy conocida la traducción de la Biblia del Pueblo, creo que sí, me parece, de Alfonso Schecken. De Alfonso Schecken, sí. La Biblia del Peregrino. La Biblia del Peregrino del Pueblo o algo así. Sí. También sí, está la Biblia del Peregrino, la Biblia del Pueblo. Bueno, lo que quiero mencionar es que en el Instituto Bíblico del Señor de la Misericordia, donde hemos estado prestando servicio apostólico allí, les hemos mencionado esta Biblia como una de las Biblias que podemos tener para tener un fácil encuentro con la palabra de Dios, como una traducción más acercada a nosotros. Lo repito, es la misma palabra de Dios. Pero yo no quiero despedir el programa sin que Omar nos mencione algo acerca del alimento de la palabra de Dios, y ese alimento que también lo es el cuerpo y la sangre de Cristo, en torno a esta reflexión de la palabra de Dios. Bueno, yo quiero compartirles ahora a propósito del mes de la Biblia y en el contexto que cuando nos cierra el mes de septiembre con la fiesta de San Jerónimo, el día 30 de septiembre, San Jerónimo escribió en una de sus homilías la siguiente reflexión que se me hace muy importante para retomar, por eso lo traigo escrita y quiero pues también compartirla con ustedes. La carne del Señor es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Este es el verdadero bien que se nos da en la vida presente, alimentarse de su carne y beber su sangre, no solo en la Eucaristía, sino también en la lectura de la Sagrada Escritura. En efecto, lo que se obtiene del conocimiento de las Escrituras es verdadera comida y verdadera bebida. Con esto, pues lo que nos está dando San Jerónimo también a entender y conocer es que es un alimento real para nosotros en la vida espiritual de todo creyente, de nosotros como católicos. Pues hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecerle a Omar por esta participación, que no esperemos que sea la primera ni la última. Pronto nos volveremos a ver aquí con usted para compartir con usted temas de interés, sobre todo para nosotros católicos. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.